Entrevista. Bueno, y aquí en el estudio está con usted la maestra de Psicología de la Universidad Enrique Díaz de León, Alejandra Ruiz Andrade. ¿Cómo está, maestra? Bienvenida. Muy bien, un gusto estar aquí contigo. Al contrario, fíjese que la invitamos y qué bueno que vino, porque hay un tema muy interesante a raíz de, no a raíz de eso, pero a raíz de que detuvieron a un individuo Claro. que golpeaba mujeres en la vía pública. La semana pasada lo detuvieron aquí en Jalisco. La fiscalía dice que este señor le pegaba a damas indefensas, Ajá. jovencitas que iban por la calle, con un martillo, o las apuñalaba, o con una piedra. Y cuando le detienen, la fiscalía de Jalisco dice, es que tiene misoginia. Ujú. Entonces, cuando dice tiene misoginia, nosotros nos preguntamos y le preguntamos a usted. Claro. Primero, maestra, ¿qué es misoginia? Y segundo, ¿cómo puede la misoginia intervenir en la conducta de una persona para que demuestre actos contra una mujer? Ujú. Bueno, creo que es un tema sumamente interesante y que estos espacios nos permiten hablar de eso, es ayudar a la prevención de la violencia hacia la mujer. La misoginia, si me permites, un poquito Sí. hablando como de la raíz etimológica, Sí. miso es odio, ¿no? Y gine es mujer. Pero si nos vamos a la ley general, ¿no?, de acceso de las mujeres para una vida libre de violencia, habla de cualquier conducta, ¿no?, violenta hacia niñas, adolescentes y mujeres que promuevan el odio, ¿no?, que sean crueles y que las violenten en cualquiera de sus formas, ¿no? Y hay muchas formas de violentar. Claro. Física, económica, Patrimonial. sexual, matrimonial. Hay cualquier cantidad de violencia que se puede generar en contra de una mujer. Claro. Y esto me parece que es bueno aclararlo, maestra, porque a veces dicen, bueno, violencia es el que le pega. Y con eso nos quedamos, cuando no es cierto. No, claro. O sea, que no. existen más formas de violencia, ¿no? Sí, claro, hablamos de una violencia que muchas veces se normaliza, ¿no? Y tú justo me Sí. preguntabas hace un momentito, en tu segunda pregunta, esta parte de, pues bueno, ¿cómo es que esto hace como la mezcla para que esta persona sea violenta, ¿no? Sí. Algo que tendremos que partir es el tema del patriarcado, cómo esto influye en la educación y cómo se normaliza y cómo es de alguna manera que, bueno, este sujeto con estas características, pues vemos que tiene pues conductas violentas, ¿no? Cuando nos dicen la palabra patriarcado, Ajá. también a veces me da la impresión de que quedamos en el patriarcado. ¿Qué es un patriarca? Bueno, ¿Qué es patriarcado? el patriarcado tiene que ver con este sistema, ¿no?, político, económico, que de alguna manera pone a los hombres en una situación de ventaja, de poder en los Ok. espacios, y a las mujeres en una posición de subordinación. Entonces, pues justo el patriarcado está o permea, ¿no?, esferas políticas, económicas, incluso la crianza. Por eso es que muchas veces pensamos que solo violenta el que nos pega, ¿no?, el que nos golpea, pero no, también una forma de ridiculizarnos, ¿no?, desvalorizarnos, minimizarnos o no permitirnos los espacios de poder es una forma de violencia. Ok, luego, ¿hay mujeres misóginas? Y le pregunto por lo siguiente. Claro. Porque en la casa, y me voy a referir a familias de hace 30, 40 años y a lo mejor todavía hoy, Claro. donde la madre de familia, la hija de la familia, justifican las acciones violentas en su contra y en contra de otras mujeres. Por ejemplo, el papá llega y tómala, le surta a la señora. Claro. Y la señora dice, es que me lo merecía. ¿Eso no es misoginia? Fíjate que la respuesta pareciera sencilla, Ajá. pero es un poquito más complicada. A ver. Y todo surge o se nutre de la cultura del patriarcado, justo lo que acabamos de explicar, ¿no? Que nosotros como mujeres nacemos en un contexto patriarcal, ¿no? Que se permea en todas las esferas y entonces crecemos, ¿no?, con estas formas de tratarnos, de crianza. Entonces uno llega a normalizar la violencia, incluso puede ejercer violencia sin saber que esto es violencia. Entonces a lo que me refiero, a lo que voy, es que
entre mujeres puede haber una violencia más de tipo implícita, ¿no? O verbal o desacreditación, pero el hombre en algunas ocasiones su violencia puede ser como más amplia, ¿no? Económica, patrimonial, justo porque el patriarcado los pone en una situación de poder. Entonces la respuesta es sí podremos ser misóginas, pero tiene que ver con la cultura y el contexto donde nos crecemos y nos desarrollamos. O sea, por ejemplo, esas maneras de, pues ahora no tragas, yo te mantengo, eso es violencia. Claro, ¿no? Luego, de las mamás, usted decía, es una violencia quizá no de esa forma, pero también de la desacreditación. Yo conozco señoras pues que a la hija le dicen, eres una babosa, porque eres mujer. Claro. Entonces, también ahí empieza ese tipo de conductas. Pero luego, maestra, ¿cómo las detecto? ¿Cómo las detecto? Es decir, pues a lo mejor si ahorita alguien nos ve y dice... ¿Cómo saber, no? Sí, o sea, dice, mira, pues no sabía. Ajá. Sí, pero ¿cómo detectamos que el tipo es un violento misógino y no nos hemos dado cuenta? Bueno, fíjate que es una tarea súper importante y es importante hablarlo en esos espacios porque algo que es como súper particular y que a veces no nos damos cuenta es en el lenguaje, ¿no? Desde que hacemos chistes, desde que de repente desvalorizamos a la mujer, ¿no? Desde que le negamos el espacio hacia cuestiones de poder. Entonces, el lenguaje nos da como un camino, ¿no? Entonces, yo creo que el lenguaje es lo que más se normaliza, pero lo que más se visibiliza a través de refranes populares, canciones, ¿no? Entonces... Ahí está el otro punto. Déjeme preguntarle algo, maestra, porque está en la polémica hace unos días todavía más. El Chicharito Hernández, ¿no? Este jugador de Chivas que se pone a mandar unos videos donde dice que las mujeres, para algunos, dicen que él lo que quiere es que la mujer vaya a la casa a lavar, trapear, planchar y ahí se quede. Para otros dicen que no, que le da su lugar con mucho respeto, bla, bla, bla. Bueno, pasa todo eso. Pero luego encontramos que en los mismos días surgen canciones de grupos de banda, ¿no? Claro. Donde la canción de la letra es y te voy a dar una arrastrada porque tú no mereces nada. Pero vamos a conciertos donde las muchachas, las mujeres, lo festejan, mientras que lo otro lo sancionan. Esa parte de esa conducta no es también participar en la misoginia. Sin duda, ¿no? La conducta de desacreditar a la mujer, ¿no? Ponerla en una situación como si fuera un objeto, ¿no? Ridiculizarla, etc. Claro que es misoginia, ¿no? Al final de cuentas. Simplemente a veces la normalizamos como una práctica, ¿no? Y te digo, el patriarcado y esta parte pues está súper permeable en todas las esferas. Ahora, maestra, la misoginia es una enfermedad, un trastorno. ¿Qué es? Porque a veces aquí en el programa, en esta sección tranquilamente, hablamos de los trastornos de la conducta, ¿no? Que si la bipolaridad, que si la depresión, que lo que usted quiera. Pero la misoginia, ¿qué es? ¿Es un trastorno? ¿O es una enfermedad? ¿O qué cosa es? Ninguna de las dos, ¿no? Okay, y yo te lo voy a decir. Sí. Yo como psicóloga clínica, nosotros como psicólogos utilizamos un manual, ¿no? Que se le dice el DSM-5TR, que en resumidas cuentas es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales en su 5ª edición, texto revisado. Y dentro de todo el manual, que hablamos de más de 1000 hojas, no es un manual bastante gordito, ¿no? Chonchito. No figura la misoginia como un trastorno. Hablamos que es un elemento que parte del patriarcado de la cultura y que se permea en estas esferas. Sin embargo, por ejemplo, si hacemos referencia a la conducta de lo que analizamos de este hombre que agredía a las mujeres, la vulneración de derechos, ¿no? Que raya en lo ilícito, ¿no? El agredir, el violentar, podría encajar en un trastorno de la personalidad antisocial, ¿no? Sin embargo, no podemos asegurar, pues, porque no tenemos la psicometría, la entrevista, ¿no? O sea, como el análisis o la conceptualización del caso, pero no. La misoginia no es una enfermedad, no es un trastorno, es un ingrediente que se podría agregar de manera extra a alguna condición que podría tener cualquier hombre, ¿no? En este caso, pues también alguna mujer, ¿no? O sea, no es algo que este individuo o cualquier otro pueda alegar ante un juez para decir, es que es un trastorno mental, estoy enfermo, denme la libertad, un tratamiento y yo ya me voy a mi casa. Como tal, misoginia, no viene en el DSM-5TR. Ahora bien, maestra, la misoginia, ¿quién la trata? Porque, vamos,
usted es psicóloga, Claro. no sé si un psiquiatra, no sé quién, pero alguien a lo mejor dice desde su casa, ya me di cuenta de que el barbaján de mi marido es misógino. Claro. O yo participo en la misoginia de mi marido, de mi hijo, de quien sea. ¿A dónde voy? ¿Y con quién voy? O sea, no es tan sencillo como decir, ay, me duele la cabeza, voy con el doctor aquí de la farmacia de la esquina y Claro. a que me... No, ¿con quién voy? Claro. Primero tendría que haber un poquito de disposición de cambio, ¿no? Si esta persona se identifica y ve que tiene conductas misóginas, pues, Sí. bueno, es como esta parte. Pero si hablamos de que es algo como más complejo, ¿no? Que tuviera esta persona algún trastorno, ¿no? Que correspondería al manual y además fuera misógino, lo trataríamos desde el enfoque cognitivo-conductual de la psicología, con un enfoque transdiagnóstico, que es decir, que comparte características que se parecen a otros trastornos, que se retroalimentan, y entonces daríamos como un tratamiento más integral que más comúnmente separado. Pero si la persona tiene conciencia, como dije hace un momento, pues trabajarlo desde el ser consciente que esas conductas vulneran los derechos y pues de alguna forma pues el apoyo en psicología, ¿no? En primera instancia. ¿Puede haber toda una familia misógina Claro. que incluya hombres, mujeres, niños, niñas, el abuelo y todo el mundo que sean misóginos? Claro, ¿no? Vivimos en una cultura en la cual se nos ha enseñado, ¿no? Que de alguna manera esta cuestión del patriarcado. Y creo que, de nuevo, el patriarcado explica todo esto, ¿no? Cómo es que reproduce las violencias y las normaliza, ¿no? A través de instituciones, a través de cómo a los hombres, ¿no? En este caso, se les da puestos de poder, ¿no? Y a la mujer, por lo general, más como una cuestión de cuidado, reproducción, ¿no? Y de subordinación. Entonces, sí. Oiga, hablamos de que el patriarcado, Ajá. pero luego habría matriarcado, y me refiero, cuando estábamos fuera del aire, se acuerda que Sí. le decía, bueno, si hay misoginia, que es lo contrario de misoginia, Claro. y si hay patriarcado, debe haber matriarcado, habrá, y cuáles son las características que se puedan comparar o decir, no estoy de un lado, pero tampoco puedo estar del otro, Claro. ¿no? O sea, ¿cómo le hago? ¿Si hay una y otra o no? Pues aquí como más en el contexto de México, debido a esta característica cultural por esta posición que se le pone al varón, no en una situación de poder, etc. Incluso decimos, ¿no? La violencia económica Sí. y patrimonial tiene que ver con quién tiene el poder en la sociedad a nivel desde el patriarcado. Entonces, hablar del matriarcado sería como complicado en este contexto cultural. Difícil No. porque casi no existe entonces. Porque tiene que ver con quién tiene a nivel institucional El poder. y a quién se le da el poder, ¿no? Y a Ah. quién se le pone en una posición de subordinación. Incluso la parte legal, hay más leyes, ¿no? O nos apoyan, por ejemplo, esta ley de acceso a esta vida libre de violencia a las mujeres, porque justo no tendría que pasar, pero a las mujeres se les violenta por ser mujeres, Ya. ¿no? Entonces, Oiga, maestra, si alguien se quiere comunicar con usted para Claro. cualquier consulta, ¿a dónde lo puede hacer? bueno, pues por ahí a las redes de la universidad, ¿no? Que es @UNEDEL Universidad, y pues a mi correo institucional de la universidad, pues, que sería alejandra.ruiz @unedel.edu.mx. Muy bien, maestra, gracias por estar aquí. No, pues gracias a Muy usted. amable. A usted. Vamos a hacer una pausa, regresamos con usted a Jalisco Contigo. Recuerde que tenemos más, vamos a hablar del viejismo y del edadismo, se llama, de la edad. ¿Sabe usted lo que es? ¿Sabe qué significa? ¿Sabe qué significa que alguien lo haga con un adulto mayor? Eso lo vamos a tratar enseguida. Quédese, por favor.